Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase de literatura del día de hoy y en esta ocasión nos toca hablar acerca de la Edad Media y vamos a vincularlo con la obra literaria El Cantar de Mío Cid, una obra emblemática, épica de España. Pero vamos a hablar acerca de la Edad Media en primer término. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la Edad Media o han escuchado hablar de ella? Si no en literatura, en historia, porque es un periodo histórico bastante largo. Este periodo dura 1000 años. Imagínense 10 siglos de Edad Media. ¿Han escuchado hablar de ella? ¿Cómo qué? Lo que sea. Que fue el tiempo que se representó más la religión católica, ¿no? Sí, es Cristiana. cuando se fortalece. Cuando Que se, también estuvo en el siglo 5 y 15. pues sí estaba desde el siglo V al XV muy bien, porque eso abarca la caída del Imperio Romano, que era como que la medida para tomar la referencia temporal, y su caída en el Imperio de Occidente primero y después en el Oriente en Constantinopla. Perfecto. ¿Saben por qué se llama Edad Media? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿No? Porque prácticamente le hicieron sándwich la cultura clásica, la griega, que es la antigüedad, la griega y la latina, y después el Renacimiento como primer corriente literaria, primer corriente más bien de pensamiento, la modernidad, y queda entre el Renacimiento y la antigüedad, y como queda en medio, por eso los renacentistas le llaman Edad Media. Muy bien, vamos a, les voy a dictar algo, que son los conceptos, para que después les haga una más amplia explicación de esto y empecemos con la obra literaria. ¿De acuerdo, muchachos? Título, para empezar, fecha del día de hoy, 4 de marzo de 2021. El tema Edad Media. Edad Media. Recibe este nombre el periodo histórico de 10 siglos, el periodo histórico de 10 siglos que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, en el año 476, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en 1453. Punto y aparte. Recibe el nombre de Edad Media con E mayúscula, M mayúscula, recibe el nombre de Edad Media porque queda entre la antigüedad, representada por los griegos y los latinos,
y el Renacimiento, Renacimiento con R mayúscula, y el Renacimiento. Punto y aparte. Este periodo se caracteriza por la gran fuerza e influencia de la religión cristiana. De la religión cristiana. Coma, que influye no solo en lo social, coma, lo económico y lo político, lo social, lo económico y lo político, sino también en la literatura. Punto y aparte. En la literatura medieval, existieron los cantares de gestas que narran las valerosas acciones de grandes guerreros, coma, estas eran transmitidas de forma oral por los juglares, coma, que eran trovadores que narraban las historias en las plazas públicas o en los palacios. Punto y coma. Solían acompañarse de instrumentos musicales y de malabares. ¿Solían acompañarse de qué, maestra? Instrumentos musicales y malabares.
punto y seguido. Existía también a ver si nos anotó, el mester de clerecía. Se los puse en el chat, el mester de clerecía. Que abordaba temas religiosos, eran escritos por clérigos y lo hacían generalmente en latín culto. Punto y aparte. La obra más representativa del medievo español, es el Cantar de Mio Cid. Está en el chat, Cantar de Mio Cid. Escrita en el año 1140 aproximadamente. En el año 1140 aproximadamente. Y que se divide en tres partes. El destierro, las bodas, y la afrenta de Corpes. Está en el chat. Y la afrenta de Corpes. Punto y aparte, para terminar, características de la literatura medieval. Características de la literatura medieval. Número 1. La transmisión era de carácter oral, sobre todo con las obras contadas por los juglares. 2.
Número 2. La importancia de la influencia de la Iglesia la importancia de la influencia de la Iglesia. Punto. Número 3. Desarrollo de temas sacros. Desarrollo de temas sacros. Siguiente. Aparición de gestas y romances. Aparición de gestas y romances. Gestas con G, por favor. Gestas y romances. Siguiente punto. Uso simultáneo. Uso simultáneo de las lenguas romances y el latín culto. Uso simultáneo de las lenguas romances y el latín culto. Penúltimo punto. Obras de carácter popular y anónimas. Obras de carácter popular y anónimas. Y en el último punto, los temas preferentes eran religiosos, amorosos, de valor, honor y lealtad. Valor, honor y lealtad. Punto final. Muy bien, pues ahora descansen en lo que yo les platico. Cuando estamos hablando acerca de la literatura medieval, ya les dije, se llama medievo porque queda entre la antigüedad, representada por los griegos y los latinos o romanos, y el Renacimiento como ya un periodo moderno, queda a la mitad. Pero cuando se habla acerca de la Edad Media, también se le denomina el oscurantismo medieval. ¿Por qué oscurantismo? Porque queda no solamente la cultura estancada, sino que tiene un gran retroceso. Recordemos que con los griegos el pensamiento humano, sus acciones, su conocimiento llegó a niveles muy altos. De ahí tenemos la geometría, tenemos las matemáticas, tenemos ciencias, tenemos filosofía, está la medicina, pero todo eso queda olvidado durante 1000 años por el gran poder que en ese momento ya está teniendo la religión. La religión cristiana empieza a adquirir mucho poder, no solamente económico, sino también político. Por lo tanto, muchas de las ideas que se establecían en aquel momento tenían que ver con la iglesia, y quienes no estaban de acuerdo con ella o tenían unos pensamientos diferentes, muchas veces eran considerados herejes, se les llevaba ante un tribunal donde los condenaban, pero antes de condenarlos les quitaban todas sus posesiones que para limpiarlas se les quedaban a la iglesia. Por ello es que la iglesia en ese periodo es cuando se hace de la gran mayoría de sus bienes, sus posesiones terrenales. Además de que había una gran disparidad social. Estaban los nobles, que eran los dueños de prácticamente todas las tierras, y estaban las personas que no tenían nada y que tenían que trabajar para ellos por algo mínimo, apenas si para tener su sustento tenían que pagar muchos tributos. Habían grandes revueltas en esa situación por tanta disparidad en cuanto a las situaciones sociales y económicas. Los vasallos tenían que pagar mucho y trabajaban bastante, y los demás que eran explotadores
si pagaban su indulgencia, sus diezmos, ganaban el cielo. No importa que hubiesen sido mentirosos, traidores, homicidas, cualquier pecado que pudieran tener, si pagaban sus indulgencias, todo se le perdonaba e iban derechito al cielo. Y entonces la iglesia se la pasó vendiendo indulgencias a todos los que podían pagarla y ya como que les daba, los liberaba de sentir culpas y poder pagar, como se decía en la religión, en el infierno, porque tenían el dinero para comprarse su pedacito de cielo. Entonces la religión tenía mucha fuerza. En aquel momento estaba la teoría geocéntrica. ¿Alguien sabe qué es el geocentrismo? ¿No? Hoy sabemos que eso no era correcto y nosotros tenemos la teoría heliocéntrica. Geocéntrica nos decía que en la Edad Media creían que la Tierra era el centro del universo, es decir, de nuestro sistema. ¿Por qué se creía así? Por la religión. Porque pensaban, si Dios hizo al hombre y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, pues si el hombre vive en la Tierra tiene que ser el centro de nuestro universo. Por lo tanto, la Tierra estaba en el centro y los demás planetas, al igual que el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Esta era la postura ptolomeica. Sin embargo, sabemos que no es así. Y ya Galilei decía, esto no es de esa manera, la Tierra sí se mueve, la Tierra no permanece fija y es el Sol el que se encuentra ahí al centro y los demás tienen que girar alrededor de él. Y esa es la teoría heliocéntrica. Sin embargo, quienes se atrevían a afirmarlo pues tenían que pagar con las consecuencias porque iba en contra de lo que se establecía por religión. Y entonces decían, no, los que acusaban de herejes podían ser torturados, podían mandarlos a la hoguera, podían matarlos por lo mismo de estar contraviniendo las ideas que se tenían en aquel entonces. Tal es lo que le sucede a Galileo, quien él se da cuenta del heliocentrismo, pero cuando lo llevan ante el tribunal, como tenía ciertas influencias, le dan la oportunidad de retractarse, es decir, que se desdiga de lo que ha dicho para que salve la vida. Y él dice, bueno, pues sí se desdice, aunque cuentan ahí, pero ya nada más de manera anecdótica, que cuando él sale del tribunal y se encuentra en las escaleras, dice, y sin embargo se mueve. O sea, él dijo, no, no se mueve la tierra, pero él sabía que sí, dice, sin embargo se mueve, porque eso es lo que en realidad hoy en día sabemos, pero en aquel momento no podían contradecir a la iglesia, porque si lo hacían, pues su vida estaba en grave peligro. En cuanto a la literatura, pues obviamente los temas que se desarrollaban, unos de ellos eran sacros, es decir, sagrados, tenían que ver con la religión, pero esto lo hacían, había dos grupos, estaban los mester de clerecía y mester de juglaría, es decir, los de clerecía eran los clérigos, que eran los únicos que sabían leer. Todos los religiosos sabían leer porque tenían que hacer copias de las Sagradas Escrituras y ellos escribían asuntos religiosos, pero no eran compartidos para todos los demás, quizá para los nobles y la misma religión. Lo que hacían los otros, que eran los mester de juglaría, los juglares que hoy llamaríamos trovadores, que iban con sus instrumentos musicales a las plazas públicas, los invitaban a los palacios para que contaran hazañas de grandes guerreros, los amores de ciertos personajes que eran los romances, y contaran eso acompañado de sus instrumentos, hacían piruetas y malabares para que llamaran más la atención y les dieran unas monedas o divertir a los reyes y que también les dieran una paga por su trabajo. Entonces ellos eran más de carácter popular. Por lo mismo, se manejaba el latín culto con los clérigos que escribían todo lo religioso en latín culto y todos los juglares que cantaban las hazañas de grandes héroes o los amores de ciertos personajes lo hacían en lenguas romances. ¿Saben qué son las lenguas romances? Y si no se acuerdan, les voy a dar sus cocos, muchachos, porque lo vimos en la clase de lenguaje, es más de comunicación en primer semestre. ¿No se acuerdan? Las lenguas romances son las que se derivan del latín. ¿Por qué las que se derivan del latín? Recuerden que los romanos fueron grandes conquistadores, los romanos hablaban latín. Cuando conquistan territorios, porque conquistaron territorios asiáticos, territorios africanos, gran parte de Europa, pero obviamente en esos lugares que conquistaron ya tenían una lengua. No era el latín, pero tenían su lengua propia. Cuando se combina esa lengua
con el latín que ellos llevaron, pues los resultados son diferentes. Cuando conquistan el reino de Galia, que ahorita es Francia, la lengua gala con el latín, pues da el francés. La lengua latina con lo que se hablaba en Iberia, que es España, en la, nos da el español. Lo que el latín con lo que se hablaba en Portugal, pues nos da el portugués, y así con las demás lenguas romances. Entonces la combinación de las lenguas del latín con la propia del lugar conquistado. En este caso en España, pues nos da el español y se transmite en un español medieval que tiene ya un gran parecido con el nuestro, pero que no se habla igual. Las lenguas evolucionan. Imagínense, del latín y se combina con otra, nos da una lengua, pues es a través de los cientos o miles de años ha ido evolucionando hasta llegar a un resultado muy diferente del cómo se hablaba en aquel entonces. Por lo mismo, nos dice, cuando los juglares eran quienes cantaban y contaban las historias, pues lo hacían de forma oral, porque pues no sabían escribir, pocos sabían escribir, y esos eran los religiosos, monjas o sobre todo los clérigos. Eran de carácter oral, pero se utilizaba el lenguaje de lengua romance de carácter igualmente popular para irlo contando. Tenía que ser pues atractivo, corto, sencillo, para que la gente lo entendiera, y pues les gustaba más ese tipo de historias que contaban las aventuras de un valiente guerrero en lugar de estar escuchando de religión. Vamos a hablar entonces de El Mío Cid. El Mío Cid es la obra más importante que se tiene como gesta o como épica en los españoles. Recuerden que las épicas son narraciones bélicas donde hay dioses y hay héroes. En este caso, el personaje principal es Rodrigo Díaz de Vivar. De Vivar no es su apellido, se toma así porque él es de la ciudad de Vivar. Entonces, Rodrigo Díaz, él es el Cid campeador, es decir, un gran guerrero. Él está al servicio del rey Alfonso y ha ganado muchas batallas para él. Sin embargo, como es un hombre muy valiente y lo tiene en gran estima el rey, sus enemigos envidiosos empiezan a meter cizaña y logran enemistarlo tanto que el rey lo exilia. Por eso les decía que la obra del Mío Cid se compone de 3 partes. El destierro, cuando el rey Alfonso lo destierra, lo exilia; las bodas, cuando sus hijas se casan; y la afrenta de Corpes, cuando a sus hijas, sus esposos, las maltratan y las golpean. ¿Cómo sucede todo esto? Pues le dice el rey Alfonso que se tiene que marchar, está exiliado, le da ciertos días para que se vaya. Nadie quiere brindarles ni techo ni comida en lo que van en su marcha hacia el exilio, se van desterrados, porque si no el rey los castigaría. Él pues se marcha, pero sabe que algún día va a regresar y regresarán con honores, porque tiene la conciencia tranquila de que él no ha hecho nada inadecuado contra el rey, jamás lo ha traicionado, y se marcha. Él empieza, sigue peleando, se va con los hombres que le son fieles y que le siguen ayudando. Cada uno, como ya no tiene dinero, aporta de su propio bolsillo, llevan sus caballos, llevan su dinero para ir en la marcha. Pero él es un gran guerrero y va venciendo a los enemigos que son los moros. Y aquí entramos en una parte más que literaria, una parte histórica. En España, el territorio fue conquistado, grandes territorios, por los judíos y por los musulmanes, los árabes. Los españoles le llamaban árabes por su color, les llamaban moros por su color, porque eran morenos, morenos oscuros, no negros precisamente, pero sí morenos oscuros, y le llamaban los moros. ¿Ustedes han comido moros con cristianos? Es una comida muy famosa, ¿no, muchachos? De lo que se han perdido. Los moros con cristianos son frijoles con arroz. ¿No han comido frijoles con arroz? Ah, ¿verdad que sí? Los moros con cristianos, ¿por qué? Porque viene desde aquella época. Los moros, que son los negritos, pues son los frijoles; los cristianos, que son los blanquitos, es el arroz, por la diferencia del color de piel. También hay un dicho que no sé si lo hayan escuchado, ya no es tan frecuente, cuando alguien dice, es que tú siempre ves moros en la costa o moros con tranchete. ¿Lo han escuchado? Esto quiere decir, moros, cuando lo veían los españoles, es porque eran enemigos. Cuando se ves moros en la costa es de que siempre estás viendo enemigos, o moros con tranchete, que era como un trinche, un arma,
O sea, siempre estás viendo enemigos armados como que te van a hacer algo. Viene desde aquella época. Los moros eran los árabes y los tratan de desterrar para que los españoles recuperen su territorio, sus tierras de los reinos que han sido invadidos por ellos. Cuando esto es lo que está recuperando en las peleas Rodrigo Cid de Vivar, y como es un gran guerrero, pues logra desterrar a los invasores, derroca reyes y todo lo que va ganando en botines, mucho oro, se lo manda al rey Alfonso, que poco a poco, ante tantos beneficios que le da el campeador, lo va perdonando. Tiene dos hijas, su esposa es doña Jimena, que se quedó al cuidado de doña Sol y doña Elvira, sus dos hijas, a las cuales casan con dos jóvenes nobles que las piden en matrimonio, se las casan a los 11 y 12 años aproximadamente, porque era la edad común en la que se casaban en la Edad Media. Entonces se casan, pero los que las pidieron en matrimonio nada más era porque querían ser yernos del Cid, beneficiarse de lo que él pudiera obtener, no porque realmente quisieran a estas jóvenes. Pero ellos eran unos cobardes que no sabían pelear, simplemente tenían un título nobiliario, pero no eran ni valientes. Y su cobardía queda de manifiesta en las batallas, pero sobre todo en una ocasión que se escapa un león, ellos se esconden debajo de la mesa ante la burla de todos los demás guerreros y ellos, como ya se habían casado con las jóvenes, se marchan con sus mujeres, pero como se sienten humillados de que los guerreros se burlaron de ellas, cuando pasan por el bosque de Corpes, las atan a los árboles, las amarran y las golpean fuertemente con látigos. Entonces las dejan ahí prácticamente moribundas de tantos golpes y cuando la rescatan unos caballeros, pues el Cid va a inconformarse con el rey, pero no los puede castigar ni matar porque son nobles, además son de su familia, pero lo que sí permite es que se haga una batalla, una contienda donde el Cid elija dos hombres que peleen por su honor con estos dos hombres esposos de sus hijas. Y obviamente como ellos eran cobardes y no sabían pelear, pierden y los jóvenes que ganan las piden en matrimonio y ellos sí las respetan. Entonces por eso es el destierro cuando el rey lo corre de esas tierras, las bodas cuando las jóvenes se casan y la afrenta de Corpus cuando las golpean, pero después salvan su honor. De esto nos trata el texto del Cid Campeador, el mío Cid, y nos dicen que como era tan valiente y los moros le tenían tanto miedo, incluso ya que murió el Cid Campeador, lo ponen en su caballo llamado Babieca, lo atan para que vaya derechito y cuando los moros ven que él va frente de sus guerreros, simplemente huyen por el miedo que le tenían. Voy a rápidamente, porque nos queda solo 5 minutos, voy a compartir con ustedes esto. Aquí ya hay una información de lo que se trata la Edad Media, se los voy a poner en el tablón para que puedan darle una leída. Están los resúmenes de los cantares, el cantar del destierro, el cantar de las bodas y por último tenemos el cantar de la afrenta de Corpes. Pero lo que quiero que vean es cómo era el español de aquel entonces. Estamos hablando de la Edad Media y el español no era como lo tenemos ahorita, porque estaba más cerca del latín que del español como lo conocemos hoy en día. En el cantar primero, de los ojos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza, estaba los catando. Vio puertas abiertas, usos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos. El sin balcones, sin actores mudados, suspiró mi Cid, mucho había grandes cuidados, fabló mío Cid bien y tan mesurado. Grado a ti, señor padre, que estás en alto, esto me han vuelto míos enemigos malos, allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas, a la exida de Vivaro vieron la corneja diestra, entrando a Burgos o vieron la siniestra, meció Mid los hombros e grameó la tiesta, Abricia Álvarez Fáñez, se ha echado somos de tierra. ¿La entendieron, muchachos? ¿A nada o a poquito? Vamos a ver. Un poco. Un poco. Hay palabras. Por ejemplo, aquí cabeca, se escribe así cabeca, se pronuncia cabeza, tiene una C con cedilla. La cedilla es una C como con una comita abajo. Chicos, si ven fútbol, por ejemplo, ¿cómo escriben Barça? Así del Club Barcelona. Con una C. Barca.
Barca, y tiene una C con una como comita debajo de la C, se llama cedilla, pero se pronuncia Barça. Desde aquí viene eso, no lo modificaron en España. Entonces aquí dice cabeza, aunque esté escrito de esa manera, pero de los ojos, en lugar de sus ojos tan fuertemente, nosotros decimos fuertemente llorando, tornaba, nosotros ya lo ponemos con B en lugar de V, la cabeza estaba los catando, vio las puertas abiertas, eusos encañados, alcándaras vacías, las Z se convierte en C en esta palabra, es sin pieles, es sin mantos. Pieles le quitan una E, porque si no ahorita lo leeríamos como pielles. Por lo tanto, hay diferencia. Aquí tenemos de qué trata, pero lo que les acabo de leer en español medieval es esto. Los ojos de mí, sí, mucho llanto van llorando. Hacia atrás vuelve la vista y se quedan mirándolos. Yo como estaban las puertas abiertas y sin candados. Vacías quedan las perchas, ni con pieles ni con mantos, sin halcones de cazar y sin azores mudados. Y habló como siempre habla, tan justo, tan mesurado. Bendito seas Dios mío, Padre que estás en lo alto. Contra mí tramaron estos mis enemigos malvados. Ya hijan a los caballos, ya les soltaron las riendas. Cuando salen de vivar con la corneja a la diestra. Pero al ir a entrar a Burgos la llevan a su izquierda. Movió Cid los hombros y sacudió la cabeza. Ánimo, Álvar Fáñez, ánimo, de nuestra tierra nos echan, pero cargados de honra hemos de volver a ella. Esto es lo que se leyó. Aquí ya está en español actual y esto es un español medieval. Voy a dejarles una actividad para Classroom donde voy a poner unos fragmentos en español medieval y lo que ustedes van a realizar es las palabras que se utilizaban, cuáles sí reconocen ahora. Por ejemplo, fuerte mientre. ¿Qué sería ahora? ¿Qué sería fuerte mientre? Fuertemente. Fuertemente. Cabeca, escrita así. Cabeza. Cabeza. Pielles. Pieles. Pieles. Suspiró. 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 Muy bien. Por ejemplo, an, pues le ponen la H inicial vuelto, le cambian a V, y eso es lo que van a hacer. Van a transformar el lenguaje medieval a las palabras que se conocen hoy en español. Esa va a ser su actividad de este tema. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro. Son temas que se van viendo así muy, muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero espero les sea útil. Me despido, chicos, porque estamos a segundos de terminar. Que tengan un excelente día. Hasta pronto, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.